es informar a la gente sobre lo que va a consumir. Este tipo de conocimientos genera una mejor experiencia para los usuarios que se inician y para los más experimentados. Suscríbete a nuestro canal para estar informado acerca de todas las drogas, para que sepas todo y estés seguro antes de consumirlas. Te invitamos a que colabores con nuestro canal ofreciendo a nuestros usuarios la descarga gratuita del audio de este video en formato MP3. Para esto te pedimos solo 5 segundos de tu tiempo. Solo esperas los 5 segundos de publicidad para colaborar con el canal y para descargar el MP3 de forma directa y escuchar esta información tan importante desde tu iPhone, Android o desde cualquier otro dispositivo. De esta manera podrás ahorrar tiempo y escuchar esta valiosa información mientras realizas tus tareas cotidianas. Muchas gracias. Ahora comencemos. Conoce todo lo que debes saber antes de consumir esta conocida droga éxtasis. Todo lo que debes saber sobre el éxtasis. El éxtasis es una droga sintética popularizada desde finales de los 80, asociada a la cultura de la música electrónica y con un efecto selectivo sobre las emociones. Su forma de consumo más común es la vía oral, en forma de pastillas o cristal. Una dosis típica oscila entre 60 a 120 miligramos y sus efectos duran 4 a 6 horas. Su mecanismo de acción es similar al de algunos fármacos antidepresivos y SRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, Prozac marca registrada. Efectos deseados del éxtasis. El éxtasis produce un estado modificado de conciencia en el que es relativamente sencillo mantener el control sobre lo que se hace, se dice o se piensa y en el que predominan los efectos de tipo emocional y sensual. A nivel psicológico su margen de seguridad es mayor al de otras sustancias, lo que explica su popularidad como droga recreativa. El efecto del éxtasis podría definirse como euforia pero no en el sentido tradicional y tópico de la palabra, desinhibición, descontrol, desfase, sino en el significado etimológico de la palabra, sentirse bien con uno mismo. El uso recreativo del éxtasis en relación con la cultura de la música electrónica es el más conocido, aunque existen otro tipo de usos para esta sustancia. Las propiedades del éxtasis sobre las emociones hacen que algunas personas la utilicen como herramienta de autoexploración mental o crecimiento personal. Uso psiconáutico. Otro de los usos de esta sustancia es como coadyuvante a la psicoterapia. De hecho, este fue su uso desde principios de la década de los 70 del siglo pasado hasta su legalización. En el momento actual, varios equipos llevan a cabo ensayos clínicos con éxtasis en este contexto para estudiar sus propiedades con el método científico. Efectos del éxtasis sobre las emociones. El efecto más característico del éxtasis se produce sobre las emociones. La mayoría de los autores coinciden en este efecto selectivo. La experiencia más parecida es estar enamorado. 1. Es como si estuviera viendo el mundo por primera vez, fresco, limpio y nuevo. 2. Una autoimagen fortalecida. Un sentimiento de mejora y fuerza en las capacidades. 3. Me siento totalmente lleno de paz. 4. Muchas otras drogas pueden producir reacciones de tipo emocional, pero estos efectos se presentan de forma mucho más constante, previsible y selectiva en el caso de esta sustancia. La reacción emocional que induce el éxtasis se manifiesta, también de forma particular, en dos vertientes complementarias. Existe un efecto hacia afuera o hacia los demás. La empatía es una característica del ser humano que le permite comprender los sentimientos y pensamientos de otras personas. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de proyectarse dentro de la situación y condición de otras personas, facilitando la comprensión y la aceptación de la situación y condición de los demás. El éxtasis reduce las barreras psicológicas que nos aíslan de los demás y facilita la comunicación y la exploración de las relaciones interpersonales. Bajo sus efectos es más sencillo expresar a los demás pensamientos y sentimientos, así como comprender, empatizar, lo que los demás nos expresan. Ralph Metzner acuñó el término empatógeno, que genera empatía, para definir el efecto del éxtasis que facilita la percepción de los otros como especialmente cercanos, acompañando esta cercanía de una especial conexión afectiva. Otra dimensión es la relacionada con la experiencia intrapersonal, lo que sucede en el mundo interior del individuo. El éxtasis facilita el contacto interior, abriendo la puerta a la introspección y la aceptación de uno mismo. En 1986, el farmacólogo David Nichols acuñó el término empatógeno, que genera contacto con el interior, para definir lo que él considera el elemento nuclear de la experiencia con éxtasis. Estos efectos aparecen de forma específica con el éxtasis y sus derivados, NB grande, BB grande y en menor medida MDA, y no están presentes en otras moléculas parecidas en cuanto a estructura química, anfetaminas y feniletilaminas alucinógenas.
Este hecho le lleva a definir a los entactógenos como una nueva clase de sustancias terapéuticas, sustancias que producen un estado modificado de conciencia con connotaciones emocionales y sensuales y sin un componente alucinatorio. Estas propiedades del éxtasis están suficientemente avaladas por distintos estudios científicos realizados en los últimos 30 años, tanto en estudios retrospectivos, encuestas realizadas a personas que han consumido el éxtasis, como en ensayos clínicos en los que se ha administrado esta sustancia. El éxtasis y la música electrónica. Sí, en general, la percepción a través de los sentidos bajo los efectos del éxtasis se modifica. Hay algo en relación con la música, y en particular con determinados tipos de música, que constituye un salto cualitativo sobre sus efectos. El éxtasis se asocia a los ritmos repetitivos de ciertos estilos de música electrónica, acid house, trance, electro, techno, desde mediados de los años 80 del siglo pasado, constituyendo un fenómeno cultural de primer orden en el que se asocian elementos como la repetición de patrones musicales rítmicos, base de muchos estados alterados de conciencia, desde la música devocional islámica, qawwali, hasta los mantras del budismo tibetano destinados a la iluminación de la naturaleza de la mente, o las letanías y jaculatorias católicas. El baile como elemento importante en los estados trascendentes, presente en las danzas tribales africanas o en la danza giratoria de los derviches. El uso de sustancias psicoactivas, en este caso el éxtasis, como vehículo para acceder a estados modificados de conciencia. En una investigación, Becky Rosenbaum, 1994, una mujer de 34 años lo explica así: me encanta bailar cuando lo tomo. Es espectacular para bailar. Es absolutamente. Todo tu sistema nervioso periférico se estimula, así que todos tus nervios están ahí, dando saltos al ritmo de la música. Otros usuarios explican cómo diferencian gamas de sonidos en unos niveles en los que puedo estar escuchando 10 sonidos juntos al mismo tiempo y separarlos. Gamella, 1997. O la música deja de escucharse a través de los oídos y empieza a sentirse en el corazón. Problemas de salud relacionados con el éxtasis. Efectos adversos a las dosis habituales. Los efectos adversos del éxtasis suelen ser bien tolerados por la mayoría de las personas. Estos efectos se han observado tanto en usuarios recreativos, Solo Digital, 1992, Gamella y Álvarez Roldán, 1997, como en voluntarios en ensayos clínicos en laboratorio, Boyenbeider et al. 1998, Liechvi et al. 2001, como con cualquier otro fármaco. Algunas personas presentan una especial sensibilidad hacia determinados efectos adversos del éxtasis, pero en general las dosis elevadas y diagonal o frecuentes hacen que los efectos indeseados sean más numerosos e intensos. Cantidades superiores a 150 miligramos no producen incrementos en los efectos placenteros en la mayoría de las personas, sino efectos incómodos. Los efectos adversos del éxtasis suelen ser más frecuentes e intensos en las mujeres que en los varones. Liechvi et al. 2001. En ocasiones, sobre todo durante las primeras horas, se producen movimientos horizontales rápidos e involuntarios en los ojos, nistagmus, lo que puede llegar a causar mareo en personas sensibles. La dilatación de las pupilas altera la acomodación visual para los objetos cercanos, produciendo visión borrosa al intentar mirar o leer a corta distancia. También es característica la hipersensibilidad al frío o al calor. En el plano psicológico, los efectos no deseados más frecuentes durante la experiencia son la desorientación, sobre todo en cuanto al tiempo, y las alteraciones en la memoria reciente. Reacciones adversas como tristeza, sensación de soledad y aislamiento, pensamientos obsesivos, son posibles aunque infrecuentes. Ansiedad durante el onset, subidón, en contraposición con otras drogas, como el alcohol, cuyo inicio de acción es gradual. Los efectos del éxtasis hacen su aparición de forma súbita, aproximadamente una hora después de la ingesta, y en cuestión de minutos, es posible percibir cómo se pasa de un estado de conciencia normal a uno alterado. Esta fase inicial es conocida por los consumidores recreativos como la subida o el subidón y puede acompañarse de un ligero mareo, náuseas, taquicardia y sensación de vacío en la cabeza o de dificultad para pensar. Para las personas con experiencia, esta fase no suele suponer especiales problemas, pues saben que se trata de efectos pasajeros que desaparecerán en pocos minutos. De hecho, a algunas personas les resultan agradables, pues indican que están despegando. Pero en el principiante que espera otro tipo de efectos es posible la aparición de reacciones de ansiedad o pánico, sudoración profusa, dificultad para respirar, miedo al pensar que le han dado una pastilla mala, le ha sentado fatal o esto es solo el
comienzo y lo peor está por llegar. Este tipo de reacciones, que pueden presentarse con más facilidad en personas nerviosas que no están informadas sobre la forma en la que comienzan los efectos, suelen solucionarse de forma sencilla en la mayoría de los casos con medidas de apoyo psicológico. Tristeza de mitad de semana, midweek blues, la aparición de tristeza, ansiedad, pensamientos obsesivos, irritabilidad, a las 48-72 horas después de haber tomado éxtasis es probablemente el efecto adverso más frecuente de esta sustancia. Este cuadro se relaciona tanto con dosis como con frecuencias elevadas de consumo. Algunas personas son más susceptibles que otras a presentar este tipo de efectos. En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen al cabo de 1 o 2 días, aunque en algunas personas pueden prolongarse. Se han propuesto algunos tratamientos médicos para evitar o paliar este efecto, aunque su eficacia es controvertida. Tolerancia. El cuerpo humano tiene una gran capacidad de adaptación ante los estímulos externos. El desarrollo de la musculatura ante el ejercicio físico repetido o el cambio de color de la piel tras la exposición a los rayos del sol son ejemplos de respuestas del organismo ante determinadas situaciones. De la misma forma, al tomar algunas sustancias de forma repetida, el cuerpo aprende a eliminarlas de forma más rápida y eficaz, o bien aparecen cambios en el sistema nervioso que compensan sus efectos. A este fenómeno, que aparece solo con determinados fármacos o drogas, se le conoce con el nombre de tolerancia. Con el éxtasis, la tolerancia farmacológica aparece de forma muy rápida. Si se consume durante 2 días seguidos, los efectos agradables son mucho menores en la segunda ocasión, además de intensificarse los efectos adversos durante la experiencia y en los días siguientes. Este hecho limita el potencial de abuso en muchos usuarios. Pérdida de la magia. Muchas de las personas que toman éxtasis relatan que las primeras veces tuvieron una intensidad y profundidad que no se presenta en las siguientes ocasiones. Algunas personas refieren además que algunas de las características que más valoran el éxtasis se van perdiendo a lo largo del tiempo, según adquieren mayor experiencia con la droga. Este hecho parece característico del éxtasis, o al menos no se comunica con esta frecuencia con otras drogas. Este fenómeno es diferente al de la tolerancia farmacológica, pues puede presentarse incluso dejando espacios razonables de tiempo entre los consumos y parece estar más relacionado con la cantidad total de éxtasis consumida a lo largo de la vida que con la frecuencia de administración. Aunque se ha propuesto el término científico tolerancia crónica para definir esta propiedad, es más conocida por la denominación utilizada originalmente por Surgeon, pérdida de la magia, loss of magic. La pérdida de la magia no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Se suele decir que la intensidad de la experiencia disminuye de forma notable a partir de las 10 o 12 primeras veces, aunque hay personas que lo manifiestan desde la segunda o tercera ocasión y en otras no se presenta de forma pronunciada a pesar de haber tomado éxtasis durante años. Existen factores de tipo psicológico y neuroquímico que pueden explicar este efecto. Neurotoxicidad. Los animales de experimentación sometidos a dosis elevadas de éxtasis sufren cambios en su cerebro que la mayoría de los científicos interpretan como tóxicos. El sistema serotoninérgico, que contribuye a la regulación de funciones como el apetito, la memoria o el estado de ánimo, es el más afectado en todos los experimentos. Se ha discutido mucho sobre en qué medida estas alteraciones pueden ser extrapoladas a humanos. Por un lado, parece claro que existe una dosis a partir de la cual el éxtasis es tóxica para las neuronas. Hay estudios que señalan que los consumidores más intensivos de éxtasis, personas que han consumido dosis elevadas durante mucho tiempo, presentan déficits de memoria. No está claro si estas alteraciones son reversibles ni cuál es la dosis a partir de la que aparecen. Por otra parte, no se ha demostrado que el patrón de consumo más habitual, ocasional o esporádico, pueda producir este tipo de alteraciones. Golpe de calor es la complicación más conocida de todas las asociadas al consumo de éxtasis. El organismo humano necesita mantener su temperatura dentro de unos límites muy estrechos. Para mantenerse alrededor de los 37 C, el cuerpo dispone de mecanismos que se activan para producir o eliminar el calor cuando varía la temperatura externa. En circunstancias extremas de temperaturas muy altas, elevada humedad y falta de ingesta de líquidos frescos, el organismo puede llegar a perder la capacidad de autorregular su temperatura. En un principio puede aparecer dolor de cabeza, mareo, palidez en la piel, dificultad para respirar, náuseas y vómitos. Pero, si la temperatura del cuerpo sube unos pocos grados centígrados, se puede producir un colapso general del organismo de consecuencias mortales. El éxtasis facilita la aparición de este tipo de cuadros, que en muchas ocasiones son letales. Sin embargo, la frecuencia con la que aparece el golpe de calor asociado a éxtasis es extraordinariamente baja. Manteniendo unas precauciones elementales: hidratarse, evitar ambientes muy calurosos, ser prudente con la dosis, evitar ejercicio
ejercicio físico extenuante, el riesgo de sufrir un golpe de calor es muy bajo. Otros problemas de salud. Existen otros posibles problemas de salud asociados al consumo de éxtasis. En algunas personas o condiciones puede ser tóxica para el hígado o producir problemas cardio-cerebrovasculares. La hiponatremia es una complicación poco frecuente, pero grave, consecuencia de una ingesta excesiva de agua mientras se toma éxtasis. En personas con determinadas enfermedades, hipertensión arterial, diabetes, problemas psiquiátricos o en tratamiento con algunos fármacos, antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa, inhibidores de la proteasa. El uso de éxtasis puede conllevar riesgos importantes. 3. De las pastillas al cristal. Durante los últimos 20 años, la forma de presentación más habitual del éxtasis en el mercado de las drogas de uso recreativo ha sido la de los comprimidos de distintos colores y tamaños troquelados con distintos motivos como marcas de productos comerciales, Volkswagen, Motorola, Louis Vuitton, figuras geométricas, corazones, triángulos, diamantes, yin y yang o personajes de la cultura pop. Popeye, Superman, Batman. La presentación en comprimidos el éxtasis, conocidos en argot como pastillas, pastis, rulas, tostis, es uno de los factores que ha contribuido a su difusión en las 2 últimas décadas. Al tratarse de una droga con una vía de administración y forma de presentación más aceptable que otras sustancias que se inyectan o se utilizan por vía intranasal, paralelamente a la disminución de la disponibilidad de éxtasis en pastillas, es cada vez más frecuente la presencia de esta sustancia en forma de sal cristalizada, conocida por los consumidores como cristal, M o éxtasis. Este formato parece estar sustituyendo a las pastillas en el mercado de drogas de uso recreativo. Es difícil prever si se trata de un cambio estable en el tiempo, pero hay muchos motivos para pensar que así sea. La venta de éxtasis sin procesar en pastillas otorga ventajas a los productores, ahorra costes, dificulta el seguimiento de las partidas y facilita el traslado al reducir el peso y el volumen. Este cambio en la forma de presentación puede tener consecuencias importantes ya que su adulteración a través de los distintos intermediarios es mucho más sencilla que en el caso de las pastillas, donde la droga llega al consumidor tal como fue sintetizada. Cualquier sustancia con apariencia de polvo cristalino puede ser añadida para incrementar el volumen del producto y el rendimiento económico. Dificulta la dosificación por parte de los usuarios. Las formas de consumo más frecuentes del cristal son diluirlo en líquido o chuparlo con el dedo. La cantidad total de éxtasis que se utiliza suele ser mayor que en el caso de las pastillas, lo que facilita la aparición de intoxicaciones. Facilita el uso de vías más peligrosas que la oral, como la intranasal. Aunque es poco frecuente, el uso de esta vía está descrita en usuarios recreativos. Los datos farmacológicos disponibles sugieren que esta vía de administración sea más peligrosa en la posibilidad de desarrollar neurotoxicidad o toxicidad aguda. Genera confusión en los consumidores, quienes con mucha frecuencia afirman que el cristal es una droga más limpia, con menos resaca, menos adulterada que las pastillas. Los datos objetivos disponibles hasta el momento, procedentes de incautaciones policiales, estudios científicos y ONGs, que trabajan en contacto directo con espacios recreativos, señalan de forma inequívoca que, hasta el momento, el principio activo del cristal y las pastillas es el mismo, éxtasis. Las diferencias de dosificación y las expectativas de los usuarios pueden explicar esta diferencia en la percepción de los efectos. La imagen transmitida a través de los medios de comunicación e incluso la procedente de instituciones oficiales, también se refiere al cristal como una nueva droga señalando características como muy adictiva, que se inyecta y se fuma, que crea gran toxicidad orgánica. Estos mensajes son el fruto de una confusión con el cristal del metanfetamina, cristal casi inexistente en España.